Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias a Antonio Miguel Carmona, quien creo que ha hablado hace unos instantes para introducir esta sesión de trabajo del curso de verano sobre Smart Cities. Y agradeciendo igualmente a Santiago Martín Caravaca por la invitación. Efectivamente, mis conferencias y actividades me han llevado a que me encuentre hoy en día en Colombia. Aquí efectivamente son las 3:30 de la mañana. No he tenido todavía el placer de tomar un café, un tinto, como dicen aquí, pero ya lo haré un poco más tarde. Voy a hacer una presentación sobre esta introducción que me han solicitado, una overview, digamos, sobre el tema de qué es una Smart Cities bajo mi visión, ¿no? Que voy a exponer, voy a compartir mi pantalla para que tengan acceso a la presentación. Me dicen si esta os llega, ¿no? Creo que hay una pequeña diferencia entre el momento en el que yo hablo y el momento en que reciben la información. Decirme solamente si la presentación está en pantalla. Teóricamente debería estar en este momento. Oh, ok, bueno. Entonces, listo. ¿Está en pantalla? Está en pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, efectivamente, como Carlota lo ha dicho, bueno, soy profesor investigador. Igualmente he creado, ¿cómo se dice? Emprendedor. He creado una startup, varias, pero la primera con mucho éxito, que pertenece hoy ya al Grupo Mundial GDF Suez, del cual soy el consejero científico del presidente y represento al gobierno francés en el Consejo de la Formación y la Implicación Estratégica. Me perdona un poco mi español, mi castellano es un poco aproximativo a veces, ¿no? Porque vivo hace 35 años en Francia y toda mi carrera profesional la he cursado en Francia, lo que hace que a veces mis palabras técnicas son un poco con galicismos, ¿no? Entonces pido excusas si algunas veces las palabras no corresponden exactamente, pero haré lo mejor para que la presentación sea en castellano el más fluido posible. Bueno, este primer slide presenta algo que para mí es fundamental dentro de mi visión de Smart Cities. No hay que olvidarse que lo esencial de una ciudad es que esta es ante todo un territorio en el que los hombres y las mujeres comparten espacios de vida. Es algo fundamental. La ciudad no es un juego video, la ciudad no es un simulador software, la ciudad no es una competencia tecnológica para tener la última moda en software o en hardware. La ciudad es un lugar de vida en el que se comparten territorios, espacios, usos y servicios. El tema Smart está a la moda, pero lo esencial ante todo es no perder de vista que todo lo que hacemos es fundamentalmente para un objetivo central y único, que cualquiera que sea el tamaño de la estructura urbana de la que hablemos, de las megalópolis, las metrópolis, los entornos urbanos, las ciudades medias, las ciudades pequeñas, aún las ciudades muy pequeñas en medio rural, lo principal es dar a los ciudadanos que habitan en ese entorno una calidad de vida que esté a la altura de lo que los humanos necesitan para satisfacer sus usos y servicios primarios, secundarios y terciarios. Cualquiera que sea el ángulo de ataque de una visión Smart Cities, lo fundamental es dar, preservar, desarrollar y profundizar la calidad de vida para todos los ciudadanos. Cuando hablamos de una ciudad, he oído efectivamente esta importante
elemento. Vivimos el siglo de las ciudades, como el siglo pasado de las naciones y el antepasado de los imperios. Todos los territorios de ciudades en los que vivimos representan, para que puedan estos desarrollarse, un elemento necesario de identidad. Territorio urbano e identidad van juntos. Es muy importante tener en cuenta que una ciudad, visto como un organismo vivo que crece, que se desarrolla en entornos igualmente que cambian, por definición son sistemas de una gran complejidad. Y esta gran complejidad implica que hoy en día cada ciudad posea en su territorio una propia identidad, pero al mismo tiempo posee una gran diversidad. Es muy importante entender que Madrid, Shanghái, París, Bogotá, Hyderabad, correspondiendo a la definición de ciudades como entornos de espacios geográficos, de encuentro de hombres y mujeres que comparten unos servicios, cada uno de los cuales conlleva una identidad que le es propia y que diferencia Madrid de París, de Bogotá, de Hyderabad, y esa identidad propia es esencial para que el ciudadano se identifique con su ciudad, para que haga parte de una dinámica ciudadana, para que el ciudadano tenga el orgullo de vivir en su ciudad y se apropie no solamente del espacio territorial, del espacio geográfico, pero igualmente se apropie del espacio político, económico y ambiental que le es propio. Al mismo tiempo, tenemos que comprender que la ciudad son entornos y ecosistemas supremamente frágiles. Las ciudades son elementos muy sensibles. Pocas cosas son necesarias para que una ciudad se transforme, para que una ciudad esté en situación de dificultad. Veremos más adelante, pero el medio ambiente, accidentes, riesgos. La ciudad tenemos que comprenderla en su aspecto más sensible. Por eso me han oído mucho hablar del concepto que desarrollo alrededor de las ciudades inteligentes como livable city, como ciudad viva. Me parece que resume de una manera fuerte esta noción de entornos humanos, de agregación de hombres y mujeres en territorios con identidad, con diversidad, con complejidad, con fragilidad. Hemos hablado del siglo XXI como el siglo de las ciudades, pero tenemos igualmente la particularidad de ir en el siglo XXI en un mundo que cambia. En esta gráfica pueden observar cómo el mundo, ya se ha dicho, se ha transformado en un mundo fuertemente urbanizado. Pero más allá de la transformación en la urbanización, tenemos que ver a nivel macroeconómico cómo no solamente la tasa de urbanización llega hoy a ser superior al 50% a nivel mundial, más del 70% puede observarse en el color verde más fuerte. En Europa, por ejemplo, en América Latina, en América del Norte, superamos 70 hasta 77% en el caso de Europa, pero observamos igualmente que casi 10% de la población mundial vive en megalópolis. Los megalópolis, este término fue acuñado hace, digamos, menos de 20 años para identificar las concentraciones urbanas de más de 12 millones de habitantes. Y hoy en día, una concentración urbana de 12 millones de habitantes es una pequeña megalópolis. Encontramos ciudades como Tokio, 35 millones de habitantes, México, Distrito Federal, Lagos, Shanghái, Pekín, la zona de Sao Paulo. Y observamos igualmente que el mundo que hemos conocido sobre un eje de dominación política y económica norte-oeste está en este momento igualmente cambiando hacia un eje este-sur. Observamos que la tasa de crecimiento de más de 3% de las megalópolis la podemos ver en ese eje este-sur. Son los indicativos rojos o rosados. Las concentraciones
concentraciones urbanas de mayor crecimiento hoy en día son en este sector este-sur, que va de par con el cambio igualmente de potencias económicas, que no son solamente demográficas, sino igualmente económicas y políticas. La irrupción de lo que en otra época se llamaban países en desarrollo da lugar en día a la aparición de potencias emergentes con centros urbanos que representan polos de atracción mundial. Si transponemos, como en esta slide, una ciudad como Tokio, de 35 millones de habitantes al Reino Unido, podemos hay un ruido muy fuerte. No, no te preocupes, Carlos, ya está solucionado. Ya, porque me impide hablar. Ok. Podemos observar en esta slide, si transponemos una ciudad como el Gran Tokio al Reino Unido, vemos lo que representa frente a Londres una ciudad-mundo de 35 millones de habitantes. En este mundo que cambia es importante darnos cuenta de esa transformación política, económica, social y cultural de un mundo que cambia hacia eje este-sur para mejor situar cómo en nuestros países occidentales, aquellos que vivimos en Europa, podemos pensar o repensar nuestros modelos económicos de desarrollo de las ciudades inteligentes, que es el objeto de este seminario. Cuando observamos a la escala del planeta el círculo que está iluminado, observamos que en esta área, nada más que asiática, viven más personas, mayoritariamente en ciudades, que en el resto del mundo. Más de 3 billones de personas viven en esta área. Un país continente como India, que representa la segunda población mundial, más de 1.300.000.000, y que en pocos años será la primera potencia demográfica. Hoy en día ese país continente está llegando a pasar a más de 50% en concentración humana urbana, que hace no menos de 30 años era un país fuertemente rural. Por esto me gusta siempre, digamos, tomar esas consideraciones macros. Si observamos el mundo en su desarrollo hace 50 años y sus proyecciones en los próximos 50 años, encontramos como la población mundial que va a llegar al horizonte de 2050 a casi 10 billones de habitantes, su repartición mundial, observamos nosotros en nuestro viejo continente, en nuestra vieja Europa, el arco de población de habitantes sigue siendo un arco entre 500 y 600 millones de habitantes, mientras que observamos la curva de crecimiento de Asia, que en esa misma escala estaría pasando, si observamos los últimos 100 años, de un poco más de 1 millar a un poco más de 1 billón a más de 5 billones de habitantes. La curva de crecimiento de África bastante aguda y la curva de crecimiento de América Latina. Es importante porque esto nos lleva a concebir modelos de desarrollo político, económicos y culturales que tengan en cuenta no solamente de una progresión geográfica, sino igualmente del cambio de dominación, igualmente de los cambios de modelos económicos que observamos desde ya con las economías asiáticas o con las economías de los países de América Latina, como el Brasil, por ejemplo, que corresponde a un cambio de paradigma en nuestro desarrollo. Esta animación que presento, siempre me gusta mostrarla igualmente por lo que observamos, cómo en menos de 100 años, no solamente el mundo pasó de 1 billón de habitantes en el año 1800, digamos en este periodo, a lo que es hoy más de 7 billones de habitantes, pero al mismo tiempo la mala noticia es a la derecha, la escala blanca, representa la concentración de CO2 de partes por millón. Y observamos cómo lo que fue, digamos, bastante estable desde el Holoceno, desde la última glaciación, cuando el hombre se convirtió primero cazador, luego agricultor, se descentralizó y con sus revoluciones
tecnológicas conoció el mundo urbano, pues hemos pasado en menos de 100 años de 280 ppm de CO2 a más de 400, lo que se ocurrió el año pasado, que representa por la actividad humana, por la primera vez, un mundo en peligro en su entorno ambiental. El umbral de 400 partículas por materia, representado solamente por la actividad humana, como lo ha dicho ya el grupo intergubernamental de trabajo que ha ganado el Premio Nobel de la Paz en 2010 con Al Gore, es una alerta que representa la actividad humana y la concentración y su actividad urbana en particular, llevando al mundo por la primera vez a estar en dificultades, digamos, al horizonte de 50 años, no solamente de su actividad como tal, sino igualmente de su propia supervivencia, porque el mundo está en peligro esencialmente por esas actividad humana llevada de una manera bastante irracional en su crecimiento. Por esta razón, el concepto de ciudad inteligente, en mi visión, no puede observarse, no puede trabajarse, no puede volverse una realidad, no puede dar una concretización, si no se integra de una manera sistémica los desafíos para los próximos 10, 20, 30 años, que significan que los desafíos de una ciudad, cualesquiera que sea la ciudad de la que hables en el mundo, van mucho más allá de una mandatura, de un periodo electoral, por más dinámica y por más interesante que sea la gobernanza en un instante T. Los desafíos de una ciudad viva, de una ciudad inteligente, de una Smart City humana, que es la corriente, digamos, de pensamiento que represento a nivel internacional, esta visión de Smart City humana tiene por lo tanto que integrar permanentemente 5 desafíos fundamentales: sociales, económicos, culturales, ecológicos y de resiliencia. No puede observarse bajo otro ángulo que esos 5 la manera como se construye un programa de trabajo en el medio y largo tiempo, una vez más allá de una gobernanza, para poder crear una dinámica de ciudad viva. Y los ejemplos que daré representan, digamos, situaciones de trabajo sobre 10, 15, 20 años para darle a esto. Porque fundamentalmente en estos años intensos de urbanización a nivel mundial, hemos cambiado del paradigma, puesto que en los países occidentales llegamos a economías que se han terciarizado. Algunos economistas hablan economías cuaternarias, ¿no? O sea, economías esencialmente basadas en servicios. Nuestras economías occidentales se han desindustrializado fuertemente por el peso de criterios económicos de competitividad, de globalización. Y esto se siente igualmente en nuestras ciudades occidentales. Pero observamos igualmente que las infraestructuras que fueron concebidas para las ciudades hace 50 años, hoy en día están sometidas a las presiones de concebir usos y servicios que ellos mismos se han imbricado, y por lo consiguiente las infraestructuras de nuestras viejas ciudades europeas de hace 50 años tienen que transformarse para ellas mismas imbricarse para poder responder a esa complejidad, a esa visión sistémica. Si hablamos de cosas fundamentales como el trabajo, la vivienda, la salud, la movilidad, las redes de fluidos, la educación, la diversión, el paradigma ha cambiado. El hospital como lugar, por ejemplo, de cuidados, hoy en día es un hospital que se abre por igualmente la irrupción de esta imbricación, las nuevas tecnologías, los servicios a distancia, la descentralización, el hospital dentro de la ciudad, las universidades que antes eran lugares a los que íbamos y recibíamos cursos de un profesor, igualmente se han vuelto abiertas. El peso de los MOOC, de
de los cursos en línea, lo que estamos haciendo en estos momentos. Estoy a 10.000 kilómetros dando un curso. Implica igualmente infraestructuras tecnológicas de usos que van mucho más allá de la estructura universitaria. La vivienda igualmente. La vivienda hoy en día se convierte por la fragilidad de nuestros recursos, ecosistemas de vivienda. Necesitamos hoy en día comprender que la vivienda, el trabajo y la movilidad están ligadas. La ciudad es un importante ecosistema que contribuye a la emisión de CO2. En la ciudad hay 3 elementos mayores que contribuyen a la emisión de CO2, que son la movilidad por autos mecánicos, las redes de fluidos de calor y frío para la calefacción urbana en los países europeos o aquellos que están sometidos a las estaciones, y los edificios de habitación o de trabajo que son bastantes emanadores de CO2. Nada más que esos 3 elementos, movilidad, vivienda y redes, nos llevan a cambiar nuestro paradigma sobre la manera como las infraestructuras, los servicios y los usos son llevados a los ciudadanos. En el siglo XXI, con respecto al paradigma de la ciudad que conocemos desde la creación de los hábitats urbanos, efectivamente observamos que el peso de la tecnología juega un elemento de transformación importante. Me gusta resumir en latín los 4 componentes esenciales invariantes de una ciudad de una parte a otra en el mundo. La urbe, o sea, sus infraestructuras. Podemos remontar a las ciudades amuralladas, podemos remontar a las ciudades en las que se construyeron, sus vías, las vías urbanas, hasta mucho más modernas, los bulevares y las avenidas. Podemos igualmente hacer referencia al espacio, los espacios públicos. Estamos hablando del Foro Romano, de la Ágora griega, del Zócalo mexicano. El espacio público es un elemento fundamental en la vida de la ciudad, porque es un punto de mezcla, es un punto de encuentro, es un punto en el cual los ciudadanos pueden estar los unos y los otros intercambiando. Y a través de la historia, ese espacio público ha sido un elemento fundamental. Igualmente, la república, la política de las cosas. Ninguna ciudad del mundo no existe si no hay una gobernanza en la cual la política de las cosas, la política en el sentido noble de la palabra, está manejada para ir hacia el último punto, cuarto, los civis, los ciudadanos que constituyen el eje fundamental. Pero lo que ha cambiado en el siglo XXI, y digo bien en el siglo XXI, no en el siglo XX, lo que ha cambiado en el siglo XXI es la irrupción masiva de la ubicuidad, el ubiquitous. El siglo XXI es el siglo del ubiquitous computing, la informática ubicuitaria. La informática ubicuitaria representa la irrupción de las nuevas tecnologías, de la capilaridad de las tecnologías de redes, de los objetos, de los hombres, del silicio, de la geolocalización, de la inteligencia embarcada, de las mallas gruesas o finas que se crean y que colocan la tecnología al servicio de los hombres en cualquier lugar donde estén y transforman totalmente la relación entre la urbe, el espacio, la república y los ciudadanos. Esto es un elemento fundamental porque observamos en el siglo XXI la aparición de lo que Saskia Sassel ha teorizado como las ciudades globales, las ciudades mundo. Las ciudades globales y las ciudades mundo, no solamente estamos hablando de las megalópolis de más de 12, 20, 30 millones de habitantes, estamos hablando de las ciudades que constituyen un punto de atractividad mayor, superando el punto de atractividad de un Estado-nación. Regiones como París y su metrópolis, por ejemplo, representan el segundo PIB europeo. Hay ciudades como Nueva York, como Tokio, que tienen un PIB superior al de países establecidos como Bélgica, por ejemplo. Una ciudad tiene se oye un ruido muy terrible. Creo que ha sido que nos hemos movido un poco.
Ok. Tenemos ciudades que tienen un radio de influencia más allá de su perímetro geográfico. En el mundo urbano, la investigación urbana que hacemos nos da, digamos, entre 100 y 120 kilómetros, el radio de influencia de una ciudad. 4/5 partes en Francia de la población vive en una quinta parte del territorio. Una ciudad como París, su radio de influencia más allá de su área metropolitana es de 120 kilómetros. Solamente hay 5% de la población francesa, por ejemplo, que no está sometida al radio de acción de una ciudad importante. Pero más allá de su radio de acción es los vínculos, lo que Saskia Sassen llama los primeros, los segundos y los terceros anillos de relaciones entre las ciudades. A menudo lo digo, París y San Francisco tienen más vínculo, más interacciones entre sus intercambios que París o Tolosa, siendo Tolosa una ciudad, digamos, que fue durante mucho tiempo del mismo color político, o París y Niza, que son desde hace mucho tiempo de color político distinto, no está ligado al por político. Entonces, ese concepto de ciudad-mundo, de ciudad global, es un concepto importante porque crea otras esferas de intercambio, de mezcla, que van rompiendo el concepto mismo de Estado-Nación. Esta gráfica, que es una gráfica de Kim.com bastante conocido, es interesante verla porque así se superpone este esquema de los data flows en las ciudades con el esquema que he presentado inicialmente de la repartición de las ciudades en el mundo y su crecimiento. Prácticamente, y no hay ningún misterio, se superpone completamente. Los data flows ligados a la tecnología, a la captación de la tecnología, corresponde efectivamente a esas ciudades globales, a las ciudades del mundo y sus niveles de intercambio, sus niveles de interacción, sus niveles de relación, acelerados en el 21º siglo, esencialmente por la presencia del mundo ubicuitario. Eso, digamos, nos da un marco general de ese concepto de ciudad viva. Si entramos más en sus detalles, quisiera sensibilizar a aquellos que me escuchan a la importancia de la resiliencia como un punto fundamental y central en la concepción de una ciudad a la cual le queremos aportar una cierta inteligencia cuando queremos igualmente que esta sea una ciudad viva, cuando queremos que esta sea al servicio de sus habitantes. La ciudad viva igualmente es en su definición de ciudad como organismo vivo. Todo organismo vivo, como el cuerpo humano, está sometido a dos vectores fundamentales. Cualquier sistema complejo vivo obedece de una parte a lo que llamamos las necesidades, en el caso de la ciudad son sus usos y servicios, y todo organismo vivo al mismo tiempo está sometido a un segundo vector que puede transformarla completamente, independientemente del primero, que es el azar, el alea. El alea que representa en el mundo urbano su fragilidad. Todo puede cambiar en cualquier momento, y es lo que conlleva la dificultad de concebir la ciudad como un organismo estático, planificado, globalizante, centralizador, vertical. La fragilidad de la ciudad es importante integrarlo en la propia concepción de la resiliencia como política de desarrollo socioeconómico y cultural. Cuando observamos una foto como esta de Río de Janeiro, que es una foto finalmente muy corriente, en el cual en la playa de Copacabana, lo hemos visto hace poco con el Mundial de Fútbol, en una banda de apenas 2 kilómetros de largo y apenas 4 kilómetros de ancho, 5 millones de personas se congregan, en este caso para la fiesta de Nuevo Año, en otros casos para el Carnaval, en otros casos para el Mundial de Fútbol. Si reflexionamos a lo que representa esta foto en su cadena sistémica, cómo llega la gente hasta este lugar, desde dónde viene, dónde se aloja, dónde come, lo que puede representar en cualquier momento una situación de peligro, la salud, etcétera, etcétera. Estas fotos son un poco, digamos, caricaturales, pero son fotos reales. La aparición de una clase media en los países que se han llamado antes emergentes, significa un cambio de paradigma. Esta foto en China representa esa clase media que ahora tiene una capacidad adquisitiva y que conoce una semana de vacaciones o 10 días y que entonces quiere identificarse a los modelos urbanos que yo llamo occidentales, yo los llamo
el miroir flou, en castellano se dice el espejo deformado. O sea que aparecen concentraciones urbanas en los países emergentes con capacidad adquisitiva y que quieren vivir como en un occidente que está igualmente sometido a un paradigma que ya no funciona más, ¿no? Entonces las vacaciones se convierten en ir a la playa con gente que no sabe nadar y que se encuentran, en esta foto representa más de 40.000 personas que han llegado allí simplemente para estar en una playa y poder decir que estuvieron en vacaciones en esto, ¿no? Pero cualquier persona que ha ido a Shanghai, cuando hay el nuevo año, por ejemplo, o el año lunar, sabe lo que representa en Shanghai 1.000.000 de personas, 2, 3 millones que se van a desplazar y todo en menos de 48 horas. La ciudad es un lugar igualmente de tensiones permanentes, de tensiones sociales, que a veces se expresan mucho más, mucho menos, mucho más violentamente, igualmente. Esta foto es tomada simplemente en uno de los lugares más prestigiosos de París, la Plaza del Trocadero, luego de un partido de fútbol entre dos equipos en los cuales los supporters de uno no estaban contentos y la ciudad duró con enfrentamientos todo el día, que se propagaban sobre los campos elíseos, estuvieron cerrados todo el día, simplemente porque hubo desbordamientos, desmanes ligados simplemente a un partido de fútbol que traduce igualmente detrás de esto otras fracturas sociales, fracturas de pobreza, fracturas de inmigración, fracturas igualmente de descontento de naturaleza distinta. Todo esto hace parte de la ciudad. Este gráfico de la movilidad o de la inmovilidad me parece interesante porque representa conceptos, digamos, de los crecimientos. A la derecha, este es uno de los trancones más importantes que ha habido en el mundo. Este trancón se produjo en Pekín, entre la salida en la autopista que va de Pekín hasta Ulan Bator, al norte, yendo hacia Mongolia. Este trancón de 150 kilómetros duró 10 días. 10 días en el momento en que los autos salieron del trancón. Se creó todo un ecosistema de vida, y de economía, de vida al negro, porque durante 10 días las personas coexistieron. Y es interesante observar el origen de este trancón, porque obedece a autopistas que fueron concebidas. ¿Hay un ruido? ¿Aló? Sí, te ¿Aló? escuchamos, Carlos. Es que hay un ruido fuerte que llega a veces, ¿no? Y me impide hablar. Este trancón que se observa a la derecha, su origen es triple. De una parte, autopistas que fueron concebidas para 30.000 autos hace, digamos, 20 años, y que hoy en día no pueden acoger el poder adquisitivo de la clase media, que no solamente, como decía antes, iban a vacaciones, pero ahora compran un apartamento y además todos tienen un auto, siendo familias de 2 o 3 personas. Y en segundo lugar, está ligado a la presión económica sobre la China para preservar el medio ambiente, pidiéndoles o exigiéndoles cerrar cierto número de centrales de carbón bastante que polucionan bastante el medio ambiente. Y tercero, ligado a la presión social de la clase media china, que hoy contesta hoy en día las políticas ambientales por la problemática de la calidad del aire. Entonces, el Estado chino cerrando una serie de centrales de carbón cerca de Pekín, los industriales van a buscar el carbón necesario para la productividad y la competitividad china en Mongolia, en Ulan Bator, donde hay una serie de carbón. Los camiones que van y vienen aumentan el flujo de vehículos, sumado al flujo de vehículos particular, produce esquemas de trancones como estos, que son no todos los días de 150 kilómetros, pero que son el eje de la vida de las grandes ciudades chinas. A la izquierda es una megalópolis importante a nivel mundial, Lagos, capital de Nigeria, prácticamente hoy primera potencia económica del África, superando a África del Sur por sus importantes recursos. Este esquema de la izquierda no es simplemente un trancón, es un lugar de vida. Los nigerianos en Lagos llaman esto go slow, ir lentamente, nada más. Si observan detenidamente esta foto, pueden observar
todos los ecosistemas económicos de vida que están allí. La gente se desplaza, sabe que se desplaza en autos, algunos están en bicicleta o de moto, están las ventas en la calle y esto. ¿Qué ha significado esto en países como Lagos, en ciudades como Lagos, que he estudiado bastante? Un país como Nigeria me interesa por su capacidad de crecimiento y económico. La construcción de Lagos ha sido una construcción caótica. Prácticamente salió de entornos de aldeas, de pueblos, a convertirse en una megalópolis. Y hoy en día no se sabe muy bien si hay 15 o 20 o 30 millones de habitantes. Saben que Nigeria, al horizonte de 10 años, será la quinta potencia demográfica, 400 millones de habitantes. Y el paso brutal de la aldea a la megalópolis ha dado, por la presencia de las nuevas tecnologías, de la educación, por la diáspora de Nigeria, que es un país anglófono, hacia las grandes universidades inglesas y americanas, ha dado lugar al regreso de una élite que maneja las nuevas tecnologías, y hoy en día Lagos y Nigeria son los territorios africanos más cubiertos en tecnología de comunicación, 3G, 4G, 4G+, probablemente 5G, y en el cual los startups de Nigeria, en particular de la Lagos Valley, son las más avanzadas en todo lo que es tecnología de comercio electrónico, NFC, radiofrecuencia sin contacto, etcétera, produciendo hoy en día usos y servicios hasta de muy alto nivel. Prácticamente es una de las ciudades y países más avanzados en la utilización de las tecnologías móviles para acceso a educación, comercio electrónico y servicios. Entonces, es interesante ver ese contraste entre la movilidad, la inmovilidad en ecosistemas. Y he hablado de la calidad del aire como elemento central hoy en día en los ámbitos urbanos. He hablado de lo que representa esto en China, en particular aquellos que vamos a China, que frecuentamos el continente asiático. Sabemos la importancia vital que esto representa en las grandes ciudades y lo que representa en tensiones sociales y en ecosistemas sociales como primera causa de desestabilización del régimen político. Cuando vamos a India, la quinta causa de mortalidad de India, una potencia demográfica y económica, es la calidad del aire igualmente. Ciudades como París, la foto que veis acá, esta foto fue tomada hace algunos meses. Hoy, hablando de hoy, por ejemplo, en París, el transporte es gratuito por los picos de polución que se producen. En fin, dándole la vuelta al mundo entero, en New York, San Francisco, observamos cómo la polución del aire representa un elemento central en la calidad de vida de los ciudadanos y en los ecosistemas de los ciudadanos. Y la inteligencia urbana tiene que tomar en cuenta ese elemento esencial, que no puede tratarse de otra manera si no es sistémica, por lo que he hablado. La movilidad, los edificios y las redes de calor contribuyen fuertemente a cambiar la calidad del aire y a convertirla en un peligro para nosotros los ciudadanos. San Francisco, que es una ciudad que conozco con más calidad de vida en términos ecológicos, 25% de la polución del área de la bahía de San Francisco procede de los vientos ascendentes y los corrientes jets que de Asia traen las nubes de polución que están estacionadas por encima de las grandes metrópolis y de las grandes concentraciones urbanas, y por las lluvias y la sedimentación caen en el área de San Francisco, primer punto de encuentro entre Asia y América. Ese dato es interesante. 25% de la población del área metropolitana de San Francisco proviene de la polución de Asia y en particular de la China. El abastecimiento energético en nuestras ciudades es un elemento mayor. Esta foto simplemente es tomada en Francia, en Bretaña, en Rennes. Tenemos áreas urbanas muy frágiles porque corresponden a paradigmas como los autos, como las avenidas, como los bulevares, como ciertos edificios, a paradigmas urbanos de los años 50, de los años 60, de los años 70. Estamos hablando de paradigmas urbanos y de abastecimiento energético de hace 50 años, con un mundo que ha sido totalmente transformado en sus usos, servicios y utilizaciones.
Tenemos en Francia dos zonas importantes, la región del sur de Francia y del oeste de Francia, con solamente dos transformadores de alta tensión que irrigan las ciudades más importantes de la Costa Azul o de la Bretaña, lo que hace que en el invierno, por el cambio climático, siendo los inviernos cada vez más rudos, con incidentes no más frecuentes, pero mucho más fuertes, de nieve y de frío, entonces hacen que salten esos puntos de abastecimiento energético de alta tensión y tenemos ciudades, poblaciones que se quedan 3 días, 4 días, una semana en Francia sin energía por el paradigma de una parte de la transformación urbana, de la vida que ha cambiado, del abastecimiento que se quedó en su organización de hace 50 años y el cambio climático que es una realidad y que crea nuevas situaciones de emergencia y de crisis. Esta foto, seguro le es familiar, corresponde a el equivalente mucho más de Europa en ciudadanos. 620 millones de ciudadanos de India, del norte de India, en julio de 2012 sufrieron un corte de electricidad de más de una semana y en algún lugar hasta 2 semanas. 620 millones de personas sin electricidad entre 8 y 15 días. En el norte de la India, aquellos que conocen saben que es una de las partes más desarrolladas tecnológicamente, en los que programas de Smart Grid han sido desarrollados. El antiguo primer ministro es originario de esa zona. Simplemente por la misma situación, nuevos usos, nuevos servicios, una mayor solicitación de las redes que no han seguido en su evolución, e igualmente el cambio climático y las necesidades mayores que producen que esto se ocurra. Los riesgos naturales, tecnológicos e industriales hacen parte de la cotidianidad de los sistemas urbanos. Es importante ser consciente de ellos. Esta foto conocida a nivel mundial corresponde a Fukushima, en el cual lo improbable, lo más aleatorio, lo imposible a ocurrir, ocurrió. La mezcla de 4 o 5 cosas distintas entre el maremoto, las aguas que inundaron la central, las fallas de seguridad en la central y la nuclearización del lugar llevó a una catástrofe cuyas consecuencias durarán más de 50 o 100 años. Este es el caso de Fukushima, que no podía producirse, pero que ocurrió. Pero esto ocurre todos los días, todas las semanas, todos los meses. Tenemos situaciones en las cuales nuestras ciudades y nuestras vías en las ciudades están en riesgo. A todos nos es familiar las imágenes de este invierno 2014 en América del Norte, las fotos en Canadá, las fotos en Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, Chicago, totalmente prisionero del hielo, y con todo lo que esto corresponde a la actividad humana, a la actividad de vida. Cuando yo estaba en Medellín para el Foro Mundial Urbano que se realizó en abril, estaba justamente en una sesión sobre resiliencia urbana organizada por el organismo mundial 1000 ciudades para la resiliencia, cuando se produjo este incendio en Valparaíso hace apenas 3 meses, un incendio mayor. ¿Por qué este incendio tuvo esta propagación tan intensa y por qué tuvo tantas consecuencias sociales? Porque Valparaíso es un puerto rico, es un puerto con una clase media y una clase alta que tiene una calidad importante, pero es una ciudad con una clase pobre, igualmente salida de una fractura social muy amplia. Y esta clase pobre ha sido excentrada de la ciudad, ha ido a vivirse en las zonas del bosque, han construido casas de fortuna en madera en el bosque. Y cuando el incendio se produjo en el bosque de Valparaíso, las llamas se propagaron muy rápidamente, tomando como punto de propagación todas esas casas de los tugurios, de aquellos habitantes de Valparaíso que vivían en el bosque y en la zona linderas con el bosque, lo que produjo en menos de 48 horas 150.000 personas damnificadas. La intervención del ejército para poder traer la calma en este lugar.
Y ustedes saben lo que representa en Chile y en Valparaíso el ejército chileno en 2014, después de los recuerdos aciagos de los años 80, lo que implicó todo un trabajo psicológico, sociológico hacia la población para poder generar un clima de confianza en la crisis para poder sobrellevarla. Es interesante este fenómeno tal como se produjo. Esta foto es de hace un mes en Teherán, cuando una tempestad de arena inundó totalmente la ciudad, en el contexto en que conocemos de una gran ciudad metrópolis mundial como Teherán. Igualmente, la seguridad ciudadana. Y cómo la seguridad ciudadana igualmente representa un aspecto sociocultural en función del entorno en el cual los ciudadanos se encuentren. Yo doy a menudo este ejemplo. En París, que observamos arriba a la izquierda, la seguridad ciudadana es algo aceptado. El proyecto que hemos llamado en París de 1000 cámaras de vigilancia ciudadana es un proyecto que ha sido aceptado socialmente, pero que hace parte de un entorno de transformación de la ciudad de París como ciudad de vida. En París coexisten las 1000 cámaras, coexisten igualmente con la movilidad urbana, con los autos eléctricos compartidos, con las bicicletas e igualmente muy pronto con las motos eléctricas. Hace parte del entorno ciudadano y es algo que es aceptado socialmente. El ciudadano se considera identificado con la ciudad de París y es uno de los que más insiste para que los vehículos eléctricos y las bicicletas eléctricas no sean vandalizados, simplemente porque hace parte de su calidad de vida. Doy el ejemplo de Río, en el que voy muy a menudo. Abajo a la derecha está el centro de operaciones de Río. Está la problemática de la movilidad. Río de Janeiro, igualmente ciudad haciendo parte de los países emergentes, de los países BRIC. Cuando voy a Río y que hablo con los amigos de la alcaldía de Río para impulsar los autos eléctricos compartidos, para impulsar la multimodalidad compartida, hay un problema sociocultural de identificación del ciudadano con su entorno social, porque me dicen, Carlos, en Río de Janeiro, en Brasil, esta clase media hace 20 años era clase pobre, hoy en día tiene capacidad adquisitiva y socialmente la capacidad adquisitiva se refleja por tener una casa y un carro. Entonces, decirle al ciudadano que comparta su carro no le interesa, porque el ciudadano lo que quiere es mostrar un carro delante de su casa grande y bonito, porque es un símbolo de ascensión social. Entonces, cuando le vamos a proponer compartir el carro, dice, no, yo lo que quiero es que me coloque cámaras y policías para que protejan mi carro, para que no lo rayen y para que no me lo roben. Es interesante con respecto al nivel de aceptabilidad social en un entorno económico, político y cultural dado. Lo que es cierto en París, en términos de movilidad, el parisino casi no tiene auto, porque tiene un sistema de multimodalidad bastante amplio. Acepta calles a 20 kilómetros por hora y tiene un sistema de transporte público y compartido bastante alto. El paradigma de la ciudad compartida hace parte ya de su visión sociocultural. En los países emergentes, esta noción de ciudad compartida, de lugares compartidos, de propiedad compartida, de trascender el objeto para que el objeto se diluya con respecto a su función. Lo que me interesa es la movilidad, no tener un objeto vehículo, y la movilidad por tenerlo por un metro, por un tren, por una bicicleta, por una moto, caminando, lo que hace que el objeto mismo de pertenecimiento ya no me interesa. Ese modelo es en ciertas ciudades, como Río, por ejemplo, más difícilmente, porque como se ven arriba a la derecha, lo que queremos es controlar mi carro y saber dónde está mi carro. Igualmente, la viabilidad económica de una ciudad es importante, porque todos los proyectos que se quieran hacer de autos compartidos, por ejemplo, implican inversiones fuertes en economías, hablo por lo menos de las economías occidentales que están en crisis. Para que en París se construyera el auto compartido, la bicicleta compartida, hubo que crear modelos económicos bastante innovadores por fuera de los mercados públicos tradicionales y por fuera de las licitaciones tradicionales. No se podía hacer una licitación de compra y venta, o sea, de
que la ciudad pida a alguien que le venda los autos para que los maneje. El esquema económico de Ciudad Inteligente de París con el auto compartido es interesante porque la ciudad de París no pagó dinero para tener los autos compartidos, las bicicletas compartidas. La ciudad de París hizo un trueque entre el espacio público y la función de movilidad con otros modelos económicos, la publicidad y el marketing, que permitió que los autos y las bicicletas llegaran teniendo acceso a publicidad y a otros servicios que fueron creados y que rentabilizan el sistema económico. No podría terminar este overview de usos y servicios sin hablar de la gobernanza, como lo he dicho anteriormente. Ninguna ciudad puede tener un proyecto de inteligencia si tiene finalmente su horizonte en su mandatura de 4 o 5 años. Un proyecto de inteligencia urbana es un proyecto de 1 o 2 generaciones, en el cual tiene que haber una continuidad en elementos mayores. Y por esto la gobernanza de la ciudad, la democracia en la ciudad, la aceptación social, la implicación del ciudadano, la democracia participativa, la democracia abierta, la presión ciudadana igualmente son indispensables para que esta noción de inteligencia urbana pueda convertirse en una realidad que vaya mucho más allá del efecto de anuncio, del efecto de marketing o el efecto de vitrina. Proyectos a través del mundo de dichos, entre comillas, inteligentes, he visto por centenas, pero muchos son simplemente demostradores, vitrinas en perímetros circunscritos que no tienen capacidad de masificarse al servicio de los ciudadanos. Y esta noción de ciudad inteligente, vista como vitrinas tecnológicas, vista como vitrinas en marketing, le rinde un flaco servicio a un concepto más profundo de gobernabilidad y de inteligencia urbana al servicio de los ciudadanos, puesto que, como he dicho, representa algo más sistémico, más profundo y una transformación mucho más fuerte, más allá de una mandatura que debe implicar a aquellos que nos representan en la ciudad, que nos gobiernan, e igualmente a las instancias de diferente naturaleza de la ciudad y asociativa, y asimismo los ciudadanos y los sectores económicos privados que son pulmones económicos de la vida de la ciudad. No podemos seguir viendo en la ciudad el sector público como un enemigo al sector privado o con una desconfianza permanente, porque efectivamente esto se traduce por paradigmas de manejo de la ciudad que no permitan las transformaciones de los modelos socioeconómicos y territoriales indispensables. Por esto digo que más aún en situaciones de economías en crisis como las que vivimos en Occidente, cuando estamos en una situación de recesión económica muy fuerte, cuando hemos estado en una situación de desempleo masivo en Europa, cuando hemos estado en una situación en que la juventud no tiene empleo, que estamos en una juventud que se pierde, digamos, por su falta de capacidad a vivir autónomamente. Entonces, decimos, ¿existe la luz al final del túnel a pesar de estas crisis? Yo hago parte de los que a nivel del pensamiento internacional mundial digo sí, claro que sí. Existe la luz al final del túnel, no por optimismo simplemente suramericano, sino por convicción de que el 21 siglo ofrece una convergencia fuerte de la ciudad como elemento mayor del 21 siglo con la inteligencia, elemento mayor del 21 siglo. De la inteligencia no solamente humana, sino de la inteligencia igualmente proveniente del mundo tecnológico. Por eso yo considero que en el 21 siglo, siendo el siglo de las ciudades, tenemos una suerte inaudita, que es, por la primera vez en la historia de la humanidad, hacer coincidir, hacer converger 3 pilares esenciales para las transformaciones de nuestras ciudades cuando decidimos que el ciudadano tiene que estar al centro. El primero es la inclusión social. Sin inclusión social no hay ciudad inteligente. Sin inclusión social no hay inteligencia ciudadana. Sin inclusión social no hay vida compartida. Sin inclusión social no hay lugares y territorios que se desarrollen. Necesitamos, y es indispensable, no que haya una varita mágica para reabsorber fracturas que remontan a 100 años, 150 años, modelos económicos que se han construido. Pero sí necesitamos que socialmente estemos no en una situación de integración, sino de
en una visión de incluir a aquellos que tienen que ser ciudadanos, actores, responsables, participativos e innovantes. Para mí son los 5 elementos mayores de una política de inclusión social. Esta inclusión social tiene que hacerse en la ciudad. Por eso a la derecha está inteligencia urbana. La inteligencia urbana es allí donde esencialmente tenemos capacidad de acción. Es allí en el que los que gobiernan la ciudad tienen una palanca mayor para hacer mover por proximidad esos ciudadanos que incluimos en un territorio muy concreto. Esta inteligencia urbana responde a elementos claves que son pensar o repensar la ciudad, hacerla innovante para los ciudadanos, con infraestructuras, con edificios, con movilidades que garanticen la seguridad, la resiliencia alrededor del objeto único que es la calidad de vida. Y en tercer lugar, beneficiamos en el siglo XXI de algo que en ningún siglo de la vida humana, desde que apareció el hombre, se ha conocido, que es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica es algo que cambia completamente de paradigma. La ubicuidad cambia con una ruptura mayor. Tenemos una malla de redes interconectadas permanentes, tenemos objetos conectados, tenemos capacidades de análisis, de predicción, tenemos la era del silicio hoy en día, que yo resumo en eso que llamo el paradigma ubicuitario. Por eso pienso que el desafío en nuestras ciudades para el siglo XXI es la hibridación social y ubicuitaria. Nuestras ciudades, con una renovación urbana que piense la inclusión social, utilizando la palanca mayor de la ubicuidad como convergencia tecnológica, representa los elementos mayores de socialización. La tecnología es como la lengua de Esopo en su fábula. Cocinero, invito a mi mejor enemigo, dame tu peor plato, la lengua. Cocinero, invito a mi mejor amigo, dame tu mejor plato, la lengua. Esa fábula de Esopo nos conviene con la tecnología. La tecnología representa un avance fundamental para la humanidad en la medida en que la llevamos hacia la socialización. Cualesquiera que haya sido su entorno, en la grafa de la izquierda observamos un tren mayoritariamente masculino y cada uno en su burbuja leyendo el periódico. Hoy en día, en el siglo XXI, a la derecha, cada uno con su smartphone y con sus audífonos ignorando el mundo. Justamente, que sean zombie geek de hace 40 años leyendo el periódico, o que sean zombie geek de hoy en día, hiperconectados, pero sin ningún vínculo social, tenemos que hacer que la tecnología no sea esa, la del zombie geek, que es hiperconectado, pero desconectado socialmente, para que la socialización permita al siglo XXI que el digital atraviese nuestras vidas en la ciudad socialmente inclusivos y que les lleve lo mejor. Lo mejor, claro, Internet, no los que duermen, sino los que están activos. La geolocalización como instrumento de contribución para crear nuevos servicios. La movilidad con los smart devices que nos permite en todo momento y en todo lugar estar conectados. Y el Internet de los objetos, que es el paradigma de los próximos 20 años, que nos permite unificar con los Internet de todos, el Internet of Everything, la totalidad del mundo ubicuitario alrededor de la creación de recursos y servicios. Este mundo ubicuitario, yo lo digo muy a menudo en mis conferencias, es la revolución tecnológica más importante que hemos vivido en los últimos 50 años, desde que el silicio fue construido, que los transistores fueron construidos. Pero, estimado auditorio, no es la única. La humanidad, por la primera vez en el siglo XXI, conoce 4 revoluciones en paralelo. La humanidad ha conocido revoluciones ligadas a un material: la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, el cobre, la máquina de vapor, el silicio. En el siglo XXI, en los próximos 50 años, nuestras ciudades, nuestras vías en las ciudades, tienen esa palanca de transformación
de 4 revoluciones simultáneas en 4 niveles distintos hoy en día de presencia. La que nos es visible a todos, grandes y pequeños, pobres y ricos, jóvenes o viejos, del norte al sur, del este al oeste del mundo, es efectivamente la revolución ubicuitaria, la computación ubicuitaria, como he hablado largamente. Pero hay 3 otras revoluciones tecnológicas que existen en paralelo y que tienen distintos niveles de desarrollo y que impactarán totalmente nuestras vidas en nuestras ciudades. La revolución tecnológica, que nos permite desde hoy manejar, dominar el nivel subatómico. El nivel subatómico es ver desde la luna un pelo, representa eso, que transforma completamente la relación con nuestros cuerpos, con los materiales, con los nuevos materiales que van a existir. La biosistémica, puesto que hoy en día el decodaje del ADN y el secuenciaje genómico nos permite tener una visión distinta de nuestro cuerpo, de nuestras enfermedades, de las enfermedades que vamos a tener dentro de 10 años, dentro de 15 años, las que vamos a curar, las que vamos a impedir. Es algo que está igualmente en marcha. Y la revolución de la robótica cognitiva, porque efectivamente las inteligencias artificiales que nos asisten se desarrollarán de una vez mayor. Los drones, fui uno de los pioneros de los drones en Francia hace 30 años, tuve el placer de trabajar en los primeros programas. Hoy en día es algo que todo el mundo posee. Es muy fácil comprar un dron simplemente para divertirse y utilizarlo para fotografiar. Es algo que ya hace parte de la vida de nuestros días. Igualmente la robótica cognitiva, los vehículos que van a funcionar solos, no es ciencia ficción. Google produce hoy en línea los autos que tienen su propia, no necesitan conductor. Entonces, es importante tener en cuenta que esas 4 revoluciones tecnológicas, unidos a la innovación social, a la inclusión social y a la renovación urbana, nos permiten por la primera vez en muchos años, a aquellos que nos interesamos de la vida de la ciudad, tener una visión transversal de la innovación urbana. Esta gráfica representa a la izquierda la transformación de 20 años a la izquierda de una ciudad como Medellín. Si me devuelvo a la derecha, a la izquierda se ve lo que eran militares en una ciudad totalmente tomada por el imperio de los narcotraficantes y de la droga. Hoy en día, esa misma ciudad ha sido totalmente transformada, llevando tecnología, llevando inclusión social, llevando revolución urbana, y esta foto es el mismo lugar. La foto donde están los militares era el lugar donde había más muertos por año en el mundo. Y hoy en día es una biblioteca, se llama la Biblioteca España. Esta biblioteca fue ofrecida por el gobierno de España. Y todo el conjunto, el metrocable, las universidades, las incubadoras de empresas, las escuelas para los niños, los sitios de formación para las mujeres, los centros médicos comunitarios, en fin, han transformado en 20 años una ciudad que era la más violenta para convertirse hoy, 20 años después, en una de las ciudades más innovadoras del mundo. Podría contar muchos más ejemplos que están acá, pero creo que el tiempo es corto. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, hace unas pocas semanas tuvo lugar en Singapur la World City Summit, que es cada año el premio Lee Kuan Yew para las ciudades del mundo que se destacan en innovación urbana. Y es interesante observar ciudades como Jiangsu en China, una ciudad puerto, una ciudad con un fuerte patrimonio cultural, con un fuerte patrimonio a nivel de sus construcciones, con una fuerte, con muchas influencias de la modernidad. Obtuvo el premio, al igual que la ciudad de Medellín, de la que he hablado hace poco, por el conjunto de su innovación social. Una ciudad que conozco bien como Yokohama, igualmente, ciudad-puerto, una ciudad como Yokohama que tiene la herencia japonesa de la guerra, una ciudad-puerto, que tiene la herencia de Fukushima, igualmente. 80% de la población de Yokohama está participando activamente en una asociación implicada en la vida de la ciudad. Es una de las ciudades del mundo de democracia participativa más importante, con una gobernancia que le ha dado una gran estabilidad a pesar de los cambios de sus mandaturas y que ha construido
igualmente riqueza económica, social, cultural, y que ha invertido masivamente, como Medellín y como Jiangsu, en la formación. Todas aquellas ciudades que han invertido masivamente en la formación durante 10, 15, 20, 30 años, inevitablemente transforman la ciudad con nuevas generaciones. Terminando unos ejemplos, San Francisco es una ciudad que hoy en día ha hecho 80% de su programa reciclaje total. Al 2020 están llegando al 100%. He hablado de París, hibridación, patrimonio e identidad. He hablado de la resiliencia. Estuve en Vietnam cuando hubo el tifón Yolanda. Estuve muy impresionado de ver cómo en tiempo real una plataforma colaborativa pudo manejar todos los sistemas de paso del tifón y de los daños que se hacían, el reporte y cómo se manejaba en tiempo real la asistencia a los damnificados, las plataformas urbanas de movilidad, de biotranquilidad, de iluminación pública, de patrimonio público, de red de calor y frío, como en ciudades como Barcelona, como estas. Y quisiera terminar simplemente diciendo que las plataformas de servicios me parece que es la dinámica de creatividad y de apertura de usos y servicios solidamente inclusives las más avanzadas. Y todas las ciudades que he visto que tienen un gran éxito son ciudades que han construido unas plataformas de servicios abiertas, creativas, socialmente abiertas, con este paradigma que Saskia Sassen nos habla. Las ciudades hoy en día son las que pueden hackear la tecnología. Cuando la ciudad hackea la tecnología, entonces no es una plataforma tecnológica tecnocéntrica, sino una ciudad ciudadanamente céntrica que se convierte ella misma en plataforma. Por eso termino siempre mis conferencias diciendo que lo que necesitamos son que las ciudades sean ciudades plataformas, porque si una ciudad se convierte en plataforma, puede manejar de manera abierta los entornos sociológicos, económicos, cultural, ecológico y de resiliencia. Bueno, esto era lo esencial. Es un poco difícil la distancia porque no puedo manejar el tiempo ni el regreso del auditorio. Me excuso si he tomado más tiempo del previsto, pero he hecho un esfuerzo para estar presente con vosotros a 10.000 kilómetros de distancia, transmitiendo mi visión y mi compromiso a nivel internacional en este concepto de ciudad inteligente, visto como la ciudad inteligente humana, como la ciudad viva, como la Living City. Gracias.